CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Mire, yo le aseguro que se habría necesitado un escritor de imaginación excepcional para haber escrito el guión que se terminó con la inscripción final de todos los candidatos. O sea, ¿quién habría imaginado que Lawrence Goldborn iba a ser defenestrado? ¿Quién habría imaginado que el reemplazante de Lawrence Goldborn, Pablo Longueira, iba a caer enfermo por depresión? ¿Quién habría imaginado que Evelyn Matei, bueno, finalmente es la candidata? Que Andrés Salamán, el derrotado por un enfermo, Pablo Longueira, que dijo que no iba a ser candidato, es candidato. Que Lawrence Goldborn, que estaba súper enojado, también es candidato. Que Pablo Longueira, enfermo, le dice a Ena von Baer, usted no es candidata por Santiago, se va no sé a dónde, y también ahí vamos. Qué guión, ¿no? ¿Cómo se irá a resolver todo esto? No había desde hace 75 años tantos candidatos presidenciales, 9. Patricio Melero, presidente de la UDI, diputado, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Hola, Tomás. ¿Se lo imaginó, no? No, para nada. ¿No? Y he sido además bastante director de ese guión, así que me ha tocado vivirlo, sufrirlo. Bueno, pero déjame decirte que ya desde ayer bastante aliviado porque se terminó la historia. No, empezó una nueva historia. Sí, pero se terminó la historia de los candidatos. Yo creo que al final, con todo lo que nos tocó, especialmente en el tema presidencial, hay que reconocer que en poco tiempo se logró terminar con una candidata única, Estaba agotado, Evelyn Matei. ¿Estaba aquí, perdón? Agotado. ¿Yo? Sí. No. Es que yo le digo que... A ver, Lawrence Goldborn está enojado con usted. Sí, pero... Mira. Hiper enojado. Pero la política es rara. Como que se desentienden, todos cambian las cosas y aquí estamos. No, fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque yo con Lawrence Goldborn, efectivamente él lo dijo públicamente, que él había sentido un problema de falta de apoyo. Y este tema lo conversamos muy directamente. Y tenemos hoy día, de verdad, una muy buena relación con Lawrence Goldborn, porque la política tiene algo aquello, Tomás, de que como que los rencores son distintos que en la vida normal. Porque la política tiene efectivamente muchas veces esto de que personas que están en una posición después terminan en otra. Los partidos políticos legítimamente buscamos las mejores opciones. La ciudadanía misma hoy día influye mucho más en las decisiones, las encuestas, todo influye. Entonces, pero usted le está diciendo esto a los telespectadores. Sí. ¿Y por qué no se le dice a Evelyn Matei y a Andrés Salamán para que se saluden por lo menos? Por lo menos. Lo que pasa es que también, hablen un par de cosas, que se digan buenos días. Sí, lo que pasa es que también los protagonistas políticos son víctimas o favorecidos de sus propias decisiones y de sus propios actos. Tú puedes llamar y clamar a la unidad, tú puedes decir un montón de cosas, pero al final cada uno actúa, Tomás, como siente, como piensa. Hay también, hay que decirlo, en esto hay muchos gestos también de grandeza y de generosidad, como también los hay de pequeñez y de falta de visión más global o visión de país, llámalo como quieras. A ver, ¿cómo califica el hecho que a la inscripción de Evelyn Matei no haya ido Andrés Salamán ni Osandón? Como un hecho previsible. ¿Cómo le dice Cote o le dice Manuel José? Manuel José, mira, previsible. previsible. Le dicen Cote a los amigos, por eso. Previsible porque ya el mismo Manuel José Osandón había dicho que no iba a ir y Andrés Salamán había dicho que tenía una agenda llena de compromisos. ¿Sabes lo que pasa, Patricio? Es que una cosa es decir, mire, no voy a ir, y otra cosa es decir, el domingo no voy, porque el país no está para shows mediáticos. Eso dijo Osandón. La unidad se trabaja con acuerdos, no con montajes, ni puntos de prensa que todos saben que son una mentira. Esto no es más que un falso gesto de unidad. O sea, leo esto, digo, bien, esto es un show, una mentira, un engaño, una estafa. Yo estoy en desacuerdo con esa opinión, porque la inscripción de una candidatura presidencial es un acto democrático, Tomás, al cual obviamente una candidata presidencial que tiene apoyo va acompañada de sus partidarios. Habrán algunos que no fueron porque no les interesaba o porque no lo quería, otros sí fuimos y acompañamos a Evelyn Matei. Por eso que te digo, al final, Osandón, Alamán, los que no fueron, tendrán sus razones, tendrían otros compromisos, pero cada uno es dueño de sus actos y también de los efectos que esos actos generan para bien o para mal. ¿Le gustó esta declaración? La UDI le hizo un jaque mate a RN al no mirar a Evelyn Matei, la hizo un destacado miembro de la UDI. Sí. Francisco de la Maza, vicepresidente del partido. Sinceramente, ¿le gustó, no? No me gustó, porque creo que genera un efecto de avasallar a otro partido. Y yo creo que lo que de verdad hubo fue más bien sentido común. Y de ver y darse cuenta que después de la renuncia de Pablo Longueira, la única candidata que realmente concentraba el mayor grado de consenso posible
era Evelyn Matei. Era sin duda la mejor candidata. Entonces al final lo que hubo, Tomás, fue realismo político, hubo generosidad también. Pero Andrés Salamán alcanzó prácticamente la mitad de los votos, si no es que haya arrasado Pablo Longueira sobre él. Y sin embargo, Andrés Salamán dijo que fue vetado. Que la UDI lo veta, que no quiere nada con él, que no. Dame un minuto. Perdón, leo lo que dice para poder contestar. ¿Cómo no? Se volvió a hablar en el Consejo de RN un veto a su nombre por parte de la UDI, dice Alamán. Para mí no es ninguna novedad, la UDI permanentemente ha intentado estigmatizarme como un factor de división. Lo vengo viviendo desde el 85, ¿cuántos años que lo están vetando? Dice. Desde el 85, cuando firmé el Acuerdo Nacional para la Transición al que la UDI se opuso tenazmente. Posteriormente me criticaron por la democracia de los acuerdos y por mi voluntad de reformar la Constitución. Recientemente sufrí la misma crítica por plantear el acuerdo de vida en pareja. Dame un minuto para esto, porque mira, lo que hubo no fue un veto. Lo que hubo es una clara demostración de que no generaba la unidad ni el consenso necesario para enfrentar una candidatura presidencial. Y esto, Tomás, no es ningún misterio, ni necesariamente es malo. Porque déjame decirte que tampoco en su momento Pablo Longueira generaba ese consenso en el interior de la alianza. Y por eso, ni más ni menos, es que tuvimos una primaria entre Andrés Alamán y Pablo Longueira ganó esa primaria por 22.172 votos. Entonces, esto de que uno no sea consenso es muy distinto a decir, me veta. ¿Cómo vamos a vetar a Andrés Alamán? Si él hubiera ganado la primaria, habríamos estado, obviamente, dispuestos a apoyarlo como candidato presidencial. Veto es que tú hubieras dicho antes de la primaria, decir, mire, yo a ese señor no lo acepto bajo ningún motivo. De matarle que este concepto del veto lo que genera es una cosa muy propia y muy normal que surge de una primaria, donde se enfrentan dos candidatos, como era Pablo Longueira y Andrés Alamán, que ninguno de ellos por sí solo, Tomás, generaba un consenso, y por eso se fue a la primaria. Si no hubiera habido claramente un acuerdo, como lo tuvimos con Sebastián Piñera, que generó un gran consenso, y la UDI fue el primero en nominarlo candidato a la presidencia de la República en noviembre del 2009, o como lo hubo en el 99 con Joaquín Lavín. Cuando no hay consensos, entonces hay primaria. Aquí hubo primaria, ganó uno, perdió el otro, y por consiguiente es muy difícil que después de haber perdido la primaria, tú pretendas tener el consenso que no lo tuviste antes y la razón por la cual hiciste una primaria también. Patricio, ¿conoce alguna encuesta presidencial? ¿Alguna encuesta? ¿Números? No conozco en detalle. Sé que las hay, obviamente... Pero, usted es presidente de un partido, ¿cómo no lo va a conocer? No, es que ¿sabe lo que pasa, Tomás? Yo tengo mucha distancia en las encuestas, porque si hay algo que está desacreditado son las encuestas. Lo vimos en la elección municipal, lo vimos en esta primaria. Recordemos que la encuesta le daba a Andrea Alamán 12 puntos de ventaja. Pero eso es lo que decían ellos. Nunca conocimos la encuesta, nunca conocimos quién la hizo. Esa encuesta existió. ¿Pero quién la hizo? No, está bien. Yo lo único que te digo es que existió. Ahora, el punto está en cuánto y qué valor le das tú a una encuesta. Y es evidente, y lo que dijo Evelyn Matei ayer es muy cierto. O sea, es evidente que Michelle Bachelet está sobre Evelyn Matei, y también es un hecho cierto que Evelyn Matei, de cuando partió a la fecha, ha ido progresando. ¿Cuánto? Yo las cifras que tengo son un progreso en los últimos 15 días de 7 puntos, ¿no? Respecto más o menos a cuando partió. ¿Está a qué distancia? Porque yo escuché que estaba a 20 puntos. No, la distancia es mucho más estrecha. ¿Cuánto? Yo te diría que entre 10 y 15 puntos de distancia. ¿15 puntos de distancia? No, entre 10 y 15. Ya, pero ¿cuánto? No, es que, Tomás, no conozco en detalle la cifra como para decirte, mira, esta es la medición. Pero lo único que sí te puedo aseverar con responsabilidad es que la brecha, la diferencia con que partió Evelyn Matei hace ya 20 días desde que la proclamamos nosotros y después la Comisión Política Nacional, al día de hoy, la diferencia se ha ido acortando. Pablo Longueira decía que la elección era muy difícil, que la verdad es que era muy compleja, porque todos saben que Michelle Bachelet tiene hoy, si la elección fuera el próximo domingo, gana Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Entonces está muy difícil. Y Evelyn Matei también lo tiene muy difícil, tienen votos de rechazo importantes, y por lo tanto les va a costar remontar. Si alguien tuviera que apostar hoy, apuesta por Michelle Bachelet, esa es la verdad, si tuviera que apostar su plata. Entonces, ¿qué puede hacer el oficialismo, la derecha, para lograr acortar esa distancia, cuando tiene una Michelle Bachelet desplegada, que prácticamente no necesita hacer nada para tener tanto apoyo? Mira, Tomás, la política chilena tiene varios ejemplos de situaciones semejantes. La brecha también entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín era tremenda. Ricardo Lagos se confió, se fue de viaje y terminaron a menos de 30.000 votos. También la elección entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei era estrecha, era distante en un comienzo y terminó Sebastián Piñera ganando. Con esto te quiero decir que... Pero siempre estuvo Piñera encima de Frei. No, en un comienzo no. En un comienzo. Pero
No, está bien, tú podrás comparar los candidatos, pero en general, en los últimos 23 años se han dado, salvo las primeras elecciones, cifras en que han partido el candidato de la alianza respecto de la concertación con distancias, y después hemos tenido siempre resultados muy estrechos, y desde que hay primera vuelta en Chile, también con ese evento, salvo la elección, ¿cierto? Yo veo muchos sectores que dan por perdida la elección y que se están preparando para la otra vuelta. No, está bien, si yo no te quiero decir que la elección sea fácil, creo que es difícil, pero es posible, está abierta, y creo que esta va a ser, Tomás, a diferencia de todas las elecciones anteriores, una elección muy interesante desde el punto de vista de que yo creo que hoy día esta es una elección en que se ven dos visiones muy radicales sobre el tipo de sociedad que se quiere defender, que se quiere promover o que se quiere tratar de convencer a los ciudadanos. Y eso hace, a mi juicio, que hoy día esté muy abierta, porque todavía Evelyn Matei está recién empezando a desplegar sus contenidos respecto a una persona como es Michelle Bachelet, que es vastamente conocida de cómo gobierna y con quiénes gobierna. A propósito de candidatos presidenciales, ¿le gustó la reunión de Pablo Salaquet con Franco Parisi, no? Le dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Patricio Velero, presidente de la UDI, nos acompaña esta noche, y la pregunta quedó pendiente: ¿qué diablos hace Pablo Salaquet reuniéndose con Franco Parisi? ¿Qué señal es esa? Reclamaron en Renovación Nacional, Osandón reclamó y dijo: oye, si lo hubiese hecho la UDI, evidente, si hubiese hecho alguien de Renovación Nacional, la UDI habría reclamado que somos traidores, pero aquí no queda nada. No, yo creo que hay que entenderla desde la perspectiva estrictamente de la campaña senatorial de Pablo Salaquet. Él fue a plantearle justamente que ojalá no pusieran candidatos a senadores por ese sector. Fue una conversación, yo creo, Tomás, que hoy día somos demasiado severos cuando personas que tienen visiones un poco distintas conversan y se juntan a dialogar sobre el futuro del país o sobre las posiciones que se están adoptando. Yo, francamente, creo que se exageró la importancia de esa reunión, no le veo nada de malo, y para Pablo Salaquet fue muy importante también escuchar lo que Parisi planteaba sobre el futuro del Senado. ¿Desde dónde se parte? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno está mal en el apoyo público, eso lo sabemos todos. Todas las encuestas dicen lo mismo, ya, las encuestas son malas, pero el gobierno no está bien. En la última encuesta de IMARC, la caída del gobierno de 7 puntos, ni más ni menos. Ya en niveles bajos, porque cuando uno está en niveles bajos, bajar mucho es difícil, pero el gobierno lo logra bajar mucho cuando está bajo. El presidente baja en prácticamente todos sus atributos, y baja fuertemente. Yo quiero recordar que el presidente, por ejemplo, baja 11 puntos en su capacidad para enfrentar situaciones de crisis, en solucionar problemas del país, baja 9 puntos, etcétera, etcétera. Activo y enérgico son las características de Sebastián Piñera, ¿no? Baja 8 puntos. Entonces, ¿desde dónde parte esta candidatura de Evelyn Matei? Con un gobierno que realmente no le apunta a una en cuanto a sintonía con la gente. Ya, pero un comentario sobre esa encuesta, porque efectivamente baja respecto al mes anterior, pero el mes anterior había subido mucho respecto a las encuestas diferentes que han habido, y si tú miras el gobierno del presidente Piñera, vuelve a estar a una situación muy semejante a la que estaba en mayo del 2011, antes de todo lo que fueron las protestas estudiantiles más importantes. 32 puntos. No, está bien, pero estuvo en 39, Tomás. Lo que te quiero decir es que es una encuesta en un mes de mucha agitación política. Está el caso INE, están todos los temas que ya hemos conversado de las subidas y bajadas de candidaturas. Hay un sinnúmero de hechos muy puntuales que obviamente afectan. Pero lo importante es ver la tendencia. Y la tendencia es que el gobierno del presidente Piñera ha ido subiendo respecto a lo que estaba hace un año atrás, en su tendencia general. Ahora, que eso no sea suficiente, no es suficiente. Pero yo creo que hoy día, más o menos, el gobierno, el presidente, tienen evaluaciones positivas y apoyo ciudadano en torno entre un 38 y un 40%. Todas las encuestas dicen que menos. No, pero es que esa encuesta en ese periodo, pero tú miras la anterior, más o menos, concédeme, Tomás, el punto que está en votaciones de esa naturaleza. Y por consiguiente, Evelyn Matei, que ha sido parte de este gobierno, que ha sido ministra, no me tengo ninguna duda, digamos, que va a tener votaciones de ahí hacia arriba en su resultado final. Porque, como te lo dije recién, creo que la elección presidencial está muy abierta. Recién van a empezar a mostrarse en toda su dimensión lo que los candidatos plantean. Hablábamos antes de volver a cámara de los candidatos, entre comillas, más chicos, porque no hay candidatos chicos, también van a generar un efecto de mayor tensión con las candidaturas de Bachelet y de Evelyn Matei, porque sin duda yo creo que muchas de ellas son alternativa A, y va a ser también un factor que las va a obligar a tener que responder. Yo creo que los van a tensionar a todos, porque si yo veo los 9 candidatos, ¿quiénes son más de tendencia derecha, diría yo? Matei, Parisi. Hasta ahí no.
Israel, es una persona bien de centro. Jocelyn Holt no está promoviendo demócrata cristiano. Sí, pero ¿de qué tendencia? No, de centro izquierda, Tomás Jocelyn Holt. ¿Es de centro izquierda? Porque si no estaría en la democracia cristiana. Bueno, estuvo muchos años en la democracia cristiana, ¿no? Y se fue. Fue su director internacional, digamos. Y de izquierda, yo diría que, claro, Bachelet, Marco Enrique, Claude, Sfer, Rosana Miranda. Yo creo que está bastante dividido el asunto. O sea, la atención la van a tener los dos. Porque usted está de acuerdo conmigo que va a haber primera vuelta y segunda vuelta, ¿cierto? Que va a haber segunda vuelta con esa dispersión y con ese espectro. Lo más probable es que haya segunda vuelta. Lo que estoy diciendo es que la diferencia que hay entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet hoy es muy, muy importante y muy difícil de revertir, parece. Mira, yo, Tomás, vuelvo a decirte, creo que sin duda... Con un gobierno además que no tiene un apoyo mayoritario, o sea, las mochilas grandes. Sí, pero también hay mucha preocupación sobre el tipo de gobierno que ofrece Michelle Bachelet. Esta izquierdización que tiene, la incorporación del Partido Comunista, las propuestas que está haciendo en materia del manejo económico hacia la pequeña y mediana empresa, las propuestas que está haciendo en materia de la agenda valórica, las propuestas que está haciendo en materia de educación. No te creas tú que no son factores también que generan mucha intranquilidad a la gente. Entonces, en la medida que la ciudadanía vaya conociendo más en detalle los efectos que cada una de esas políticas va a tener y perciba además las diferencias de dos mujeres que tienen edades semejantes, pero claramente para mí ahí hay también un tipo de qué gobernante necesitamos para el país del futuro. Lo decía Michelle Bachelet, si mal no recuerdo, quien le toque gobernar va a ser un periodo difícil y yo creo que se necesita mujeres de mucho carácter. Y yo creo que ahí hay una diferencia sin descalificar. ¿Bachelet no tiene carácter? No, yo creo que tiene un carácter distinto que no es para el tipo de gobierno que se va a requerir en la etapa que viene. Yo creo que Michelle Bachelet no tiene la personalidad y el carácter que tiene Evelyn Matei para enfrentar situaciones críticas. Yo creo que, por ejemplo, que Evelyn Matei no habría dudado un minuto en no poner en marcha el Transantiago, la peor política pública. Michelle Bachelet la intuyó. Evelyn Matei no lo habría aplicado. Y ese es el tipo de carácter que yo creo que se necesita. Patricio, que en situaciones críticas ha sido bueno para Evelyn Matei hablar con Garabato. Porque uno ve las situaciones críticas y uno dice, tiene que ser las personas ser calmadas, tranquilas, ponderar, tomar decisiones. ¿Le gusta eso o le recomendaría que...? Yo prefiero un Garabato a decir paso. Yo prefiero decir un garabato y tomar una decisión a decir la intuición me decía, pero hacerlo igual. Entonces, ¿sabes qué? Lo del garabato es una cuestión, para mi gusto, de verdad, anecdótica. Ojalá. ¿Con un presidente? Yo creo que en la medida que no sea frecuente, tú podrás matizarlo, pero creo que no es determinante. Yo creo que también arroja una personalidad que no tiene lugares comunes, que dice las cosas de frente, que enfrenta en forma clara, y yo creo que el Chile que viene, Tomás, va a ser de muy difícil forma de gobernar. Y sinceramente creo que Evelyn Matei tiene una ventaja comparativa en ese aspecto respecto a Michelle Bachelet, que por lo demás la conocimos como gobierno. Si Michelle Bachelet es la de las comisiones, es la de la falta de resolución, es la de la intuición en vez de la decisión en el tema del Transantiago, es la que no sacó a los militares oportunamente a la calle para controlar el pillaje y el saqueo del terremoto. Le conocemos su carácter y su forma de actuar en crisis. Evelyn Matei creo yo que tiene mejores condiciones en ese sentido. Hacemos un alto y yo le voy a preguntar ¿qué le envidia a Michelle Bachelet? Volvemos en un instante. Muy bien. Patricio Melero, tantas críticas a Michelle Bachelet, tantas, que no toma decisiones, que crea comisiones, que no... Pero ¿qué le envidia? Y la gente la apoya. ¿Qué le envidia a Michelle Bachelet? Mira, le envidio desde luego sus 3 años en Nueva York. No, pero estoy hablando en serio. Sí, ¿no? Yo no lo digo en broma. Encuentro que la oportunidad de trabajar en Nueva York es una oportunidad para cualquier chileno, una súper oportunidad. Y ahí por lo demás reconozco que lo hizo bien y fue un prestigio para Chile que estuviera en ese cargo. Le envidio tener la adhesión que tiene en la ciudadanía con un equipo detrás de ella que no la ayuda a ese apoyo. Me gustaría tener esa capacidad de la gente de no darse cuenta que son los mismos de siempre los que la acompañan en su gobierno, que son los mismos por los cuales se cambió a la concertación. ¿Usted cree que esto es una cosa como misteriosa, como que no se entiende? ¿Qué es lo que le envidia? Le envidio que tenga tanta adhesión con un equipo tan malo abajo. Ya, pero eso es lo que le envidio. Ya, pero por algo tiene esa adhesión. No, está bien, por eso que la envidio. ¿Por qué la tiene?
Porque si fuera por el apoyo de la Concertación, no lo tendría. ¿Y por qué la tiene? Por sus características personales. Ya, Si la principal razón por la cual la gente votó por ella es por cómo es ella. Y la principal razón por la cual la gente votó por Pablo Longueira en la primaria fue básicamente por su experiencia y por el equipo que la acompaña. Y ahí se marcó una diferencia. Esto lo hizo un estudio muy interesante la Universidad Andrés Bello, el Departamento de Sociología, pocos días después, y fue muy interesante cómo ocultó las razones por las cuales la ciudadanía vota por uno o por otro. La Moneda, muchos dan por perdida la elección, y se dice que Sebastián Piñera está preparándose para el 2017 y que podría ser el jefe de la oposición. O sea, salta inmediatamente de la presidencia a la oposición siendo el jefe. ¿Usted le gusta? Sinceramente, Tomás, yo creo que eso es un poco de política ficción. No, no es tanto, no creo. Yo creo que todos los presidentes... No, todos lo sabemos, todos estamos un poco enterados de la política. Pero es un poco política ficción hacer una proyección a tanto tiempo, porque también Ricardo Lagos se fue de la Moneda queriendo volver y pretendió que le fueran a golpear la puerta de su casa y nadie se la fue a golpear. Está bien. Frey lo pretendió, fue candidato y no lo logró. Y Michelle Bachelet lo está pretendiendo, lo puede lograr. Lo está pretendiendo nuevamente. Entonces, lo que te quiero decir es que no es extraño que en gobiernos tan cortos como son 4 años, con personas relativamente jóvenes, cuando son gobernantes, que pretendan aspirar a una segunda vez, creo yo que es propio y lo demuestran los gobernantes que hemos tenido. ¿Usted aceptaría a Sebastián Piñera como jefe de la oposición? No tengo ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Sí. O sea, ¿no le molestaría que pasara de la presidencia a la jefatura de la oposición? No, yo creo que no lo va a hacer. Pero ¿no le molestaría? Lo prefiero ver en otro rol. Lo prefiero ver en otro rol, porque yo creo que los expresidentes tienen especial cuidado en la forma como critican a los gobernantes, porque saben lo difícil que es gobernar. Yo veo a Sebastián Piñera aprovechando toda la experiencia de haber sido gobernante, apoyando a los que estén en el Parlamento, en la Fundación Futuro, en un trabajo quizás en el área que más le guste desarrollar. Y la expectativa para el 2017 sin duda, sí, bueno, que lo va a estar. Pero para eso tiene que trabajar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Tomás. Patricio Melero, diputado, presidente de la UDI, nos acompaña esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.